En este día de Reyes Magos, 6 de enero, saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas, en primer lugar a la doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. ¿Cómo estás, Francis? Bienvenida. Patricio, Montserrat, Fernanda, un gusto estar con ustedes desde Antofagasta. Bueno, gracias, Francis, y saludar también a Fernanda García, académica e investigadora de Faro UDD. Bienvenida, Fernanda. Buenos días también, Patricio, Montserrat y Francis. Encantada de estar acá con ustedes hoy día. Gracias, Fernanda. Francis, no entendí muy bien la alusión a los Reyes Magos. Porque el 6 de enero, no sé. ¿Será algún buen presagio? Sí, es verdad. Hay gente que espera que hoy día pasen cosas buenas. Ya, esperemos que pasen que lleguen regalos buenas. Sí. En pensiones, ¿no? Vamos a hablar más ratito de eso. Eso es más difícil, ¿eh? No sé si los Reyes Magos pueden resolver eso, pero se supone veamos. que esta semana ingresan las indicaciones. Había dicho que hoy, pero no sé si todavía no esté en las condiciones. Vamos a hablar de eso, pero antes queríamos proponerles dar una breve pasada por esta polémica respecto de la venta frustrada de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende, que ahora es propiedad de la ministra de Defensa Maya Fernández, por un avalúo de más de 900 millones de pesos, 933 para ser precisa. Fue cuestionado en su momento el día viernes cuando se conoció esta noticia por la oposición, pero luego se hizo alusión al tema de la ilegalidad o la inconstitucionalidad y el gobierno echó pie atrás. Y ahora se está cuestionando particularmente el manejo de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, por esta frustrada adquisición, compraventa, en fin. ¿Cómo ven esta suerte de polémica? Si realmente creen que, y ahí Francis te pregunto a ti, si realmente crees que es de la magnitud que, como lo plantea la oposición, están pidiendo la salida de la ministra. ¿Qué análisis se podría hacer al respecto? Porque si hablamos de errores no forzados en este gobierno y en los anteriores, hay una lista bien larga, ¿no? Entonces ahí quizás habría que ponderar un poco. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad es que tal vez yo de la perspectiva normativa no podría hablar, pero sí desde la perspectiva política. Y quisiera tomar el último planteamiento, digamos, que se señala sobre los errores no forzados. Yo tengo la impresión de que este gobierno, digamos, se ha ido caracterizando por la inexperiencia política, que uno asume que ya a estas alturas de la vida la curva de aprendizaje pudiese ir mejorando las condiciones del gobierno en la toma de decisiones, y no se ve así. Entonces, particularmente se da lo que yo denomino la falta de motricidad fina en el manejo político y en la toma de decisiones. Entonces, yo tengo la impresión de que efectivamente este caso, dado que finalmente se echa pies atrás, no es un caso que demanda una gran crisis. Pareciera ser que el gobierno tiene crisis sistemáticas y crisis esporádicas. Esta sería más bien una especie de crisis esporádica. Y, digamos, para darle el pase a Fernanda, pienso yo que el tema de la inconstitucionalidad está sobre la base de que un funcionario público no pudiese usufructuar, digamos, del Estado directamente. Es decir, un poco, creo que Marx planteaba la idea, digamos, de cómo la institucionalidad no puede hacerse parte del usufructo, en este caso, de la misma institucionalidad. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema, digamos, un poco más complejo que debiera a lo mejor analizar Fernanda, pero a mí yo me quedo con la sensación de que efectivamente estas crisis esporádicas finalmente van generando nuevamente baja la aprobación del presidente y estar ya en este estado de el pato cojo, ¿no? O sea, esta idea ya de que el gobierno está cerrando, el gobierno como puede, y digamos las proyecciones que la centroizquierda tiene para un próximo gobierno cada vez se van empequeñeciendo, pensando que tampoco hay candidaturas tan claras. Sí, bueno, ahí Fernanda pienso que a lo mejor sería bueno separar las cosas. Una es una política general de la compra de inmuebles que pueden tener un valor histórico, patrimonial, que la reivindicó la ministra Sandoval
muy fuertemente el sábado pasado. O sea, dijo que este ministerio, este gobierno se han caracterizado por adquirir propiedades para preservarlas en un contexto donde sabemos que hay zonas donde existe una alta presión inmobiliaria. Providencia, que duda cabe, que es una de las que tiene más presión inmobiliaria en nuestro país. Por lo tanto, una cosa es el tema de la idea, ¿no? La idea tanto en el caso del expresidente Allende como del presidente Elwin. Y lo separo porque hay personas que han opinado sobre eso también, ¿no? Y otra cosa es el evidente error. Sobre el error ni siquiera hay que abundar porque el propio gobierno lo ha reconocido, así es que, como dicen los abogados, confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, ahí quería preguntarte en los dos niveles. Ya, sí, bueno, muchas gracias. A ver, no puedo, a pesar de que tú tienes razón que ya es redundar, pero tengo que cerrar porque, Sí, como bien decía Francis, ella hizo el análisis desde una perspectiva política. Jurídicamente, simplemente dejar establecido que, ¿no es cierto?, efectivamente lo que hay es una prohibición eh, de un ministro de Estado, en este caso, ¿no es cierto?, de celebrar contratos con el Estado, justamente porque puede ser un contrato que sea completamente ajustado a precio de mercado, y ahora, y con eso voy a pasar además a la pregunta tuya, ¿no es cierto, Patricio? Pero puede ser completamente ajustado a mercado, puede ser algo incluso que esté una decisión bien tomada, que sea conveniente para los intereses del país, por ejemplo, adquirir una determinada propiedad. Lo que llama la atención y lo que sorprende aquí es que no se haya reparado en el evidente incompatibilidad que había, ¿no es cierto?, con el tema de la propiedad de la casa. Eso podría haberse resuelto de algún modo deliberadamente haciéndolo, es decir, habiendo apego a la ley, podría haberse diseñado una estrategia en la que transparentemente se diera a conocer que tiene que haber un traspaso previo, en fin. Se puede hacer, eso se puede hacer. Lo que sorprende aquí, y en ese sentido concuerdo desde un punto de vista del derecho, concuerdo con el análisis político, ¿no es cierto?, de Francis, es la pregunta que queda, más allá del error jurídico, es por qué, una vez más, ¿no es cierto?, se incurre, en este caso, desde una perspectiva jurídica, en un error donde más que la mala fe, lo que destaca es la sistemática falta de motricidad fina, en este caso en lo jurídico, y viniendo de la autoridad es especialmente preocupante. En la otra dimensión, a mí por lo menos me parece, esta es una opinión personal, que la conservación del patrimonio cultural, como por ejemplo conservar una casa de un expresidente, me parece completamente razonable. No, mis objeciones no van por ahí. Van, podría ser, en este caso, el presidente Salvador Allende, podría ser otra figura incluso controvertida desde el punto de vista histórico, más o igual que Salvador Allende, y finalmente igual es parte de nuestra historia, y me parece correcta la decisión en ese sentido. O sea, creo que a Chile le falta mucho en materia de preservar lugares que sean históricos y educar a la ciudadanía en función de aquello. Es decir, mucho de lo que pasó en la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, como se quiera, tiene que ver con que hay una idea, a mi juicio, mal entendida de que o se acepta o se rechaza un determinado monumento o una determinada expresión de la cultura nacional según si nos gusta o no nos gusta el personaje. Y la verdad es que el reconocimiento histórico tiene que ser una memoria compartida. Así que en ese sentido, eso yo creo que aporta. Sí, ahora, Francis, yendo al plano más político, tú lo mencionabas, esto, ¿tú ves que podría tener algún efecto en la percepción ciudadana respecto del gobierno? Tú hablabas de las encuestas, no lo vamos a saber probablemente hasta la próxima semana o la subsiguiente, pero se genera esta idea, que uno lo escuchaba ayer, por ejemplo, en programas de debate político, del amateurismo, ¿no? Esto de un gobierno que tiene ciertos errores de principiante, de no saber administrar bien el Estado, por lo menos esta percepción. Yo no estoy haciendo una descripción y diciendo que sea exactamente así, ¿no? Pero es un concepto que se ha repetido durante estos 3 años de administración del presidente Boric. ¿Tú concuerdas con esa mirada? ¿Crees que podría de alguna manera intensificar esta percepción de un gobierno que llegó a aprender, ¿no? Y esto no solamente lo digo como desde la perspectiva de la oposición, ha habido gente del propio oficialismo que ha dicho eso. Yo recuerdo Germán Correa acá, el primer año de gobierno fue muy crítico respecto de algunas autoridades, particularmente en Interior, cómo se improvisaban ciertas decisiones, en fin. ¿Tú ves eso que ocurra o crees que es un caso más bien aislado y que no se podría sacar esa conclusión?
Sí, bueno, habría que reconocer que también lo han hecho los medios, digamos, la impronta de este gobierno de instalar una nueva generación y airear el poder político. Yo creo que eso me parece fundamental con proyecciones al 2030 a lo mejor. Eso me parece bien fundamental. Ahora, la problemática que yo le veo al gobierno, la verdad es que son dos problemáticas: el exceso de pasión digamos, en algunas decisiones, lo cual ciega la búsqueda de información necesaria y las conexiones necesarias, incluso para armar equipos de gobierno fundamentales para tomar las decisiones. Entonces, primero yo tengo la pasión en este caso en el fondo, de seguir una especie de legado de Salvador Allende, la proyección semiótica del presidente con la figura de Allende. Ahí hay una fijación, ¿no? Lo podríamos incluso hacer un análisis, un psicoanálisis desde esa proyección, incluso hasta peligrosa, diría yo, digamos, de Salvador Allende. Pero por otro lado, que es lo que a mí más me preocupa, es que si esta nueva generación en política, efectivamente vapuleada por la vieja política, quiere, o sea, necesita seguir con proyecciones políticas, la curva de aprendizaje es fundamental. Entonces yo tengo la impresión de que todavía, digamos, hay demasiada soberbia para entender, a pesar de que, digamos, siempre estamos un poco en la diplomacia de las disculpas, ¿no? Em, digamos, en aprender, pero yo doy disculpas, pero finalmente no aprehendo, es decir, no introduzco, digamos, el error. Maturana dice, el error viene después de la experiencia. Yo no introduzco la experiencia en la toma de decisiones, y eso tal vez sea lo más complejo, y eso sin duda no solamente, digamos, que era una cosa que yo vi al principio, digamos, incluso en la campaña de Gabriel Boric, eso no está impactando en este caso solamente a la generación joven que está en el gobierno, sino que que impacta a todo un sector que es la centroizquierda. Entonces, proyecciones para un próximo periodo, estamos en duda. Bueno, no hay candidaturas visibles mayormente, pero efectivamente este tipo de crisis esporádica va mermando las posibilidades concretas de la centroizquierda en un próximo periodo cercano. Sí. Bueno, quería proponerles cambiar de tema o ir a otro tema, que es el tema de pensiones, que es el gran tema, creo que va a ser el gran tema de enero, y que entramos ya en los días claves. Tengo súper grabado en la memoria que la última vez que estuvimos con Fernanda, Fernanda hizo una defensa, diría yo, enérgica, casi apasionada de la importancia de poder llegar a un acuerdo, ¿no? En general, de los acuerdos, pero en esta materia también. Y por lo menos el gobierno persiste discursivamente en esa voluntad, pero Fernanda, también es cierto que a ambos lados del río hay discrepancias respecto a cuál es el punto en el que eventualmente se puede llegar a un acuerdo sin pasar a llevar de manera sustantiva las propias convicciones, ¿no? Y como estamos además en esta idea de que nada está acordado hasta que todo está acordado, tampoco sabemos los detalles de cuál puede ser ese eventual acuerdo. Bueno, ¿cómo ves el clima que se ha generado, ya que respecto a los contenidos mismos del acuerdo no podemos hablar tanto? Igual la ministra Jara señaló hartas cosas el viernes pasado aquí cuando la entrevistamos, pero ¿cómo ves el clima que se está fraguando en torno a la posibilidad de un acuerdo cuando evidentemente hay quienes discrepan de ello, tanto en el oficialismo como en la oposición? Sí, bueno, mi impresión, y me hago cargo de mi defensa de los acuerdos, hacer una distinción. Una cosa es la disposición que tiene que haber en democracia, que me parece esencial, de los actores políticos, sobre todo los que son representantes populares, ¿no es cierto?, de tener una disposición hacia el logro del acuerdo y una valoración ante la ciudadanía, una narrativa de valoración del acuerdo, ¿vale? Es decir, no solo basta con decir que se busca llegar a un acuerdo, sino que también transmitir, explicar que en democracia de eso se trata, en cierto modo de renunciar a imponer pretensiones, ¿no es cierto?, absolutas de uno y otro lado. Esto es como cuando una pareja se separa, sabe que tiene que llegar a negociar un acuerdo y que no va a lograr todo lo que quiere, pero que va a lograr avanzar en algo que sea mejor, en este caso para el país, ¿no es cierto? En el caso de una pareja serían para los niños. Esa es mi defensa.
Distinto es, siento yo, y eso ahora haciéndome cargo de la pregunta directamente, Patricio, esta especie de moralidad que se ha impuesto en el tono de algunos, ¿ya? Actores de ambos posiciones respecto de la necesariedad de llegar a un acuerdo a cualquier costo. Entonces, yo Mm, creo que eso, una cosa es la disposición del acuerdo y la otra cosa es la obligatoriedad de llegar a un acuerdo, porque cuando mm. hay una obligatoriedad, por lo tanto, ahí lo que se está denostando es la democracia deliberativa misma, ¿se entiende? O Sí, sea, ahí ya los dice, oye, contenidos pasan a lo que segundo yo plano, quiero. claro. Mm, Exacto, o sea, entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí a mí me parece legítimo que hayan sectores de uno y otro lado, ¿ya? Legítimo, estoy diciendo legítimo, que manifiestan su no disponibilidad para llegar a un acuerdo que sienten que se traiciona convicciones que son muy, muy personales. Tenemos un sector, ¿no es cierto?, los republicanos, o a otras personas también más asociadas a la centroderecha que consideran que es inaceptable abrir cualquier puerta a lo que ellos evalúan como reparto. Y ahí, bueno, viene toda la gama de posiciones hasta quienes en la derecha están de acuerdo a dar este 0,5, 1% según la interpretación. Y en el otro extremo, ¿no es cierto?, vemos la posición del Partido Comunista, que ha sido reforzada últimamente por Lautaro Carmona. Yo me temo que si bien son posiciones legítimas, de cara a el ambiente o lo que uno o las expectativas que uno tiene, me da la impresión de que no hay una voluntad general lo suficientemente fuerte de llegar a un acuerdo como para estar esperanzados de lo que pueda ocurrir en enero. A mí me parece más bien que se ha enfriado un poco la posibilidad del acuerdo y que las partes están más lejos que antes de alcanzarlo. Esa es Sí, mi percepción Mm. personal. ahí, bueno, Fernanda, Francis, es bien complicado como dice Fernanda, porque primero el gobierno está en una posición imposible, ¿no? Yo creo que más que difícil, está contra el tiempo, hay un acuerdo que se debiera sellar en los próximos días, quedan 3 semanas de enero, veremos si es que se extiende la última semana, eventualmente febrero, hay algunos parlamentarios que lo han planteado, pero se ve difícil. Está contra el tiempo, en marzo ya vamos a entrar en una dinámica preelectoral, pero además, como dice Fernanda, en la derecha en general no hay una disposición a avanzar en la línea de lo que quiere el gobierno, que es por lo menos un 2, un 3% a un fondo de ahorro colectivo. Eso está totalmente descartado, por lo tanto, lo que no se acordó en 2 años es difícil que se vaya a acordar en 2 o 3 semanas, ¿no? Y por otro lado, desde la izquierda, no solamente el Partido Comunista, ya lo vimos en el caso del PS, del Frente Amplio, algunos parlamentarios, también dicen que no van a firmar un acuerdo o no van a apoyar con su voto cualquier reforma que fortalezca eventualmente el actual sistema con un 6 o un 5 o un 5,5% a capitalización individual. Y por otro lado, la posición de la ministra, que está bien complicada. Aquí en la radio dijo el viernes que la división de la industria va sí o sí, algo que no genera ningún acuerdo, y que eso implica el fin de las FP, ¿no? Palabras de ella. Mm. Palabras textuales de ella. Y bueno, además la ministra dijo que después de esto se iba a avanzar en el proyecto de negociación ramal, otro tema que genera ahí harto desacuerdo, que de alguna manera igual están concatenados. ¿Ah? ¿Cómo ves ese escenario, Francis, para llegar a un acuerdo? Yo sé que siempre el optimismo es lo deseable en estos casos, pero con los pies en la tierra, ¿tú ves que esto pueda ocurrir con el contraste de posiciones, las correlaciones de fuerza, el momento político ahora también que se vive previo a una elección, las encuestas, en fin, hay hartos elementos ahí que no tienen que ver necesariamente con cuál es la mejor reforma que requiere el país, ¿no? Y eso es de repente un poco lamentable, pero bueno, es la política la que toma las decisiones. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo interpretas? Sí, bueno, partir de la base que efectivamente la política es multivectorial, es decir, hay distintos, digamos, factores que van determinando en primer lugar el ejercicio y también el análisis. Comparto, digamos, de manera agradable la visión de los acuerdos de Fernanda, que es una visión bien de Hannah Arendt, digamos, de la comunicación y la negociación, no del conflicto de Carl Schmitt. Partir de la base de que también en la política todo es contingencia, lo dice la politóloga canadiense Margaret Millan, y la pregunta es, bueno, ¿está el horno para bollo? Yo tengo la impresión de que no, y también se ha usado mucho esta expresión de César Vallejo, que en la puerta del horno se quema el pan.
Ahora, otra variable interesante es que estamos en una sobrevaloración de procesos electorales, o en el fondo este país pareciera que vive de procesos electorales, y hay toda digamos, una ejecución de la política sobre la base de una democracia electoral, lo cual es peligroso, ¿no? Como que la política nunca se asienta y ya estamos en otro proceso electoral y los intereses necesariamente son individualistas, una política más bien narcisista. Y lo que sí, digamos, tenemos claro, eso lo dice Montserrat, es que pareciera ser que este modelo paradigmático ideológico que había planteado el presidente con su gobierno, de no más AFP como punto de partida y todo, digamos, un principio ideológico solidario, digamos, un poco a la usanza tal vez de algunas democracias europeas, de un modelo de seguridad social. Eso pareciera ser que no está, digamos, claro en la discusión, y posiblemente no vamos a llegar tampoco a ese punto. En tercer lugar, creo que efectivamente pudiésemos decir que la división entre la industria, digamos que ahí hay un tema, digamos, la injerencia de las AFP en todo el proceso, comiéndose todo el proceso, es algo que el gobierno reclama, que algunos sectores reclaman, sobre todo la centroizquierda, y pareciera ser que tampoco vamos a llegar a un consenso en dejar de lado, digamos, la industria en gran parte del proceso. Y tal vez ya para ir finalizando mi intervención, a mí me parece que, digamos, el gobierno necesitaba o necesita dejar un legado, más allá, digamos, de la juventud y de la frescura que le dio, digamos, a la política chilena. ¿Cuál es el legado concreto o grandes legados? Y tengo la impresión de que la reforma previsional, como ocurrió en otros gobiernos, no va a ser necesariamente un legado que deje este gobierno. Estamos muy, digamos, el tiempo es muy importante en política, el timing, estamos muy, digamos, enfrascados en estas 3 semanas, y cada vez se ve más lejos las decisiones y digamos, el alineamiento de las políticas, de los sectores políticos, sobre todo el oficialismo, en favor de un proyecto que en el fondo jala nuevamente en lo paradigmático ideológico, es decir, hacia una visión más social, o todavía siguiendo el modelo neoliberal que actualmente tenemos. Sí, Fernanda y Francis también y Monse, vamos a ir un alto, pero les quería proponer, para continuar con este tema, ¿cómo analizan ustedes los incentivos de los distintos actores para llegar a un acuerdo o para no llegar, ¿no? Pienso en el caso del gobierno, tal como dice Francis, que es importante tener una obra, ¿no?, perdurable. También pienso que en el caso de cierta reflexión en la oposición, podría haber un miedo a pagar costos políticos electorales por parte de la ciudadanía por no concurrir a un acuerdo que permita mejorar las pensiones, que es un tema tan sensible. Pero por el otro lado también se vislumbra muy claramente en el horizonte que en el caso de llegar a un acuerdo se van a producir divisiones a ambos lados. Es decir, va a haber conflictividad y quiebres en la oposición tal como las va a haber en el oficialismo. Por lo tanto, ahí yo señalo algo que en la cabeza de las personas, independientemente de la voluntad de llegar a un acuerdo, uno podría decir, mira, mejor echarle la culpa a los otros de que no llegamos a acuerdo que quebrarnos nosotros, ¿no? Bueno, planteo este tema de los incentivos porque es, Fernanda, Francis, algo que es un riachuelo subterráneo, ¿no?, pero que determina en buena medida la manera en que uno ve los comportamientos más visibles. Vamos a un breve alto y a la vuelta seguimos conversando sobre este tema en nuestro radioanálisis de día lunes. Así se siente la desconexión de la rutina. ¿Te refieres a este silencio que lo dice todo? Sí, y a la libertad. Aysén Patagonia es pura magia. Es como si la naturaleza te hablara, ¿verdad? Exacto. Cada rincón cuenta una historia y ahora somos parte de ella. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Son las 7:02 de la mañana. Continuamos en este día, lunes 6 de enero del año 2024, con Montserrat Rolano acá en el estudio, con nuestras panelistas Francis Espinosa, allá en Antofagasta, y con Fernanda García, analizando esto de la reforma de pensiones que está tan enredado, ¿no? Fernanda, bueno, yo ahí proponía una manera de analizar el tema antes de la pausa. ¿Qué te parece? ¿Qué podrías decir al respecto? El tema de los incentivos, ¿no? Sí. Los incentivos, correcto. Incentivos y guión condiciones, ¿no es cierto? Tanto formales como informales en un sistema, en un Estado de Derecho democrático, para alcanzar acuerdos. Yo siento que por mucho tiempo Chile tuvo una serie de condiciones desde un punto de vista formal, que permitían llegar a acuerdos, podían ser más o menos del agrado de algunos sectores, eran juzgados muchas veces como esquemas poco representativos, pero permitieron en el fondo desde un punto de vista estructural, formal, la adopción de acuerdos por lo menos 3 décadas, ¿no es cierto? Y esas condiciones de algún modo, nuevamente, a gusto o no gusto, se han ido perdiendo desde el punto de vista
formal, jurídico, respecto del tema de las normas de, por ejemplo, sistema electoral, constitución y financiamiento de partidos políticos, porque todo ese andamiaje que existía lo que favorecía en el fondo es que un número relativamente acotado de actores políticos tuviera que ponerse de acuerdo y tomar decisiones. Cuando eso se fragmenta y se multiplica, evidentemente se gana en lo que algunos perciben como representatividad, pero efectivamente se pierde en la posibilidad de alcanzar acuerdos. Y para no extenderme mucho, desde un punto de vista, si tú quieres, no informal, pero reglas intangibles que permiten lograr los acuerdos y que creo que están muy relacionadas con las anteriores, se ha ido también perdiendo esa legitimación, que es algo que a mí me gusta insistir bastante en las clases, ¿no es cierto?, del ética del adversario político, ¿ya? Es decir, cuando se cae permanentemente de un lado o del otro en descalificaciones, asesinos, dictadores, buenos, malos, egoístas, corruptos, en fin, ese tipo de calificaciones que van minando poco a poco la amistad cívica y que siempre han estado presentes en política, pero cuando se convierten en la norma, dificultan aún más el logro de acuerdo. Para cerrar, muy breve, en lo concreto, respecto de la situación en la que estamos, yo creo que en los ciclos electorales juegan bastante en contra. Ambas coaliciones o ambos sectores, digamos, gobierno-oposición, se encuentran ante la disyuntiva de la presidencial que se viene y de cómo se van a plantear en unas eventuales primeras vueltas o cómo se ven tensionados por los polos políticos respecto de su posibilidad de negociar y de que esa posibilidad de negociar no sea caricaturizada como una cobardía, una especie de renuncia a las propias convicciones. Yo creo que eso no coopera. Más allá de la necesidad de dejar un legado, creo que ese legado se cuestionaría si fuera a costa de lo que para algunas personas de la izquierda, de la centroizquierda, se considera como algo esencial, que es, por ejemplo, un pilar solidario. Y lo mismo ocurre en la derecha de cara a las posiciones más cercanas a republicanos, cómo se plantea una candidata de Chile Vamos, cómo enfrenta eso. Por lo tanto, no creo que los incentivos en lo concreto estén tampoco. Sí, muy breve, respecto al tema de los plazos que tú mencionabas. El viernes le preguntamos a la ministra Jara si el gobierno estaba dispuesto a seguir negociando después de enero, habiendo además transcurrido tanto tiempo. O sea, no se trata de ser dogmático con los plazos, pero son tantos los meses y años que llevamos en esto que... Y la ministra Jara me lo contestó, o nos lo contestó indirectamente, dijo: yo no creo que a partir de marzo estén dadas las condiciones para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, sin contestar directamente lo que haría el gobierno, sí dio una reflexión respecto a las condiciones. Claro, eso depende también del Congreso, ¿no? Si es que se extiende o no ese plazo. Francis, bueno, yendo al tema de los incentivos, a mí me decía el otro día un diputado socialista, una hipótesis, que en realidad ha sido planteada también por otros parlamentarios oficialistas, que es que desde la derecha, además de todas las diferencias ideológicas, no se le quiere dar un triunfo al gobierno, porque si se saca una reforma que es que permite subir las pensiones hoy mismo, eso podría generar un efecto electoral favorable para el oficialismo de cara a la elección del próximo año. Un poco lo que pasó con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no? Con el pilar solidario, que aumentaron las pensiones. Bueno, también lo hizo el expresidente Piñera. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, la posibilidad de no resolver esto con sus pros y sus contras. ¿Cómo lo ves? Porque está la opción de posponer esta discusión nuevamente para un próximo gobierno, para un próximo congreso. Hay quienes lo plantean de lado y lado, que eso podría ser una buena alternativa, pero desde la perspectiva de la oposición, que tiene las mayores posibilidades para hacer gobierno, no tener resuelto el tema pensiones podría ser un tremendo lío, ¿no? Sabemos que históricamente los gobiernos históricamente tampoco hemos tenido tanto, hemos tenido el del presidente Piñera nomás, gobiernos de derecha, las organizaciones sociales tienden a manifestarse mucho más que en gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Si no está resuelto el tema pensiones, podría, y esto es política ficción, puede que no sea así, podría haber un aumento de la tensión social, digámoslo así, ¿no? ¿Tú cómo ves ese escenario como incentivo, a propósito de lo que pregunta Pato, para que el tema se resuelva ahora, pensando desde la perspectiva de la oposición?
Sí, digamos, también en política una cosa es la deseabilidad y otra cosa es la realidad. Yo trato de ceñirme a la realidad, no siempre uno puede hacer eso, pero yo tengo la impresión de que ya la democracia electoral nuevamente se comió todo, se entró antes, digamos. Ya en abril, por ejemplo, tienen que estar claras las candidaturas para para las primarias en junio, entonces también, digamos, los plazos abril es mañana y junio es mañana. Entonces, yo diría que la realidad nos dice que los guarismos electorales o la matemática electoral podría primar de manera más significativa en estas decisiones, no en esta decisión. En el segundo lugar, volvería al tema del síndrome del pato cojo, en la cual pareciera ser que también los partidos de centro izquierda están sacando cuentas y las cuentas se asocian a si yo me saco la foto, no me saco la foto con el presidente o con el gobierno. Entonces, ¿de qué manera ir tomando distancia en este caso del gobierno? Eso también es una variable bastante significativa. Y en tercer lugar, necesariamente, digamos, la cosa más paradigmática, diría Peter Hall, para no llamarle a lo mejor ideología, quiebro mis convicciones en el caso de la centroizquierda, quiebro mis condiciones para apuntar a, digamos, a un modelo mucho más, a un sistema mixto, digamos, con características digamos, de colaboración, perdón, con características solidarias, en la cual la juventud, digamos, financiaría a los más viejos, digamos, un modelo soñado, en realidad. Yo creo que ya efectivamente, digamos, el oficialismo o partidos del oficialismo ya han señalado su preocupación con la idea de aprobar un proyecto que pudiese tener letras chicas o la sensación de la desconfianza política de que nos pueden pasar, digamos, gato por liebre, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que ya se instaló una problemática de desconfianza política y eso hace cada vez más difícil llegar a acuerdos, como decía Fernanda. Eso es lo que yo percibo desde la realidad. Las negociaciones, el tiempo está en contra, las negociaciones son importantes. Ahora, si usted me pregunta, efectivamente hay que resolver este tema porque ya es un tema, digamos, que sobrepasa los límites en tiempo y en expectativas de la ciudadanía. El economista Sebastián Edward ha hablado incluso de un próximo estallido social, o sea, lo cual es preocupante. Entonces tengo la impresión, pero la derecha yo creo que está siempre en una especie de, digamos, primero en tratar de fragmentarse, porque digamos, la derecha está muy fragmentada. En segundo lugar, tratar de hacer coincidir sus paradigmas, y frente a eso yo creo que tal vez la reforma previsional no esté en alguna de sus prioridades. Sí, pues, y la situación de los jubilados y de los pensionados es realmente dramática. Yo insisto en eso, aún a riesgo de ser redundante. No debería dejarnos tranquilo que aquello se siga perpetuando. Pero bueno, les queríamos llevar a otro tema. Hoy es una semana muy importante para Venezuela. Y obviamente hay preocupación no solamente por lo que pueda pasar en Venezuela, por el pueblo venezolano, sino porque Venezuela, diría yo, de un tiempo a esta parte está en el corazón de una situación que es de carácter más bien regional. Tiene que ver con los alineamientos políticos e ideológicos, pero también tiene que ver con esto que es mucho más concreto, que es lo de la migración, que independientemente de las distintas miradas que existan sobre el tema de la migración, indudablemente cuando hay una cantidad significativa de personas que se desplazan, esto genera desafíos sobre los países y necesidades de coordinación, en fin. Recordemos que según Naciones Unidas son casi 7 millones de personas las que han salido de Venezuela en los últimos años, solo comparable en este momento del mundo con las personas que han salido de Siria como consecuencia del conflicto que se arrastra en ese país desde hace una década. Bueno, en ese contexto es lo que ha de ocurrir esta semana. Hemos venido informando de cuál es la evolución de los acontecimientos. El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, está muy firmemente empeñado en asumir por un nuevo periodo. Él mismo, esto no son interpretaciones de otros, ha anunciado la salida a la calle de una presencia importante de militares, de policías, para efectos de
cautelar lo que en sus palabras es lo que ocurrió el pasado 28 de julio, que no es para nada lo que sostiene el candidato de la oposición, que ha estado recorriendo América Latina, reuniéndose con presidentes y todo para ver... O sea, y la comunidad internacional, en su inmensa mayoría, que no reconoce a Nicolás Maduro. No, pero por supuesto. No solamente el candidato... Iba para allá. Ahora, efectivamente, Venezuela tiene aliados muy poderosos como China, por ejemplo, ¿no? Pero la gran parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado de la elección. Quería preguntarte, Fernanda, ¿cómo ves estos días previos? Nadie quiere que ocurra algo terrible en Venezuela, pero las condiciones no están fáciles. Y además con un jefe de Estado que está crecientemente aislado. Lo mencionábamos más temprano. Venezuela ha tenido en la región 3 aliados históricos: México, Brasil, Colombia. Y ni Sheinbaum, ni Petro, ni Lula van a ir a la toma de posesión, ¿no? Sí, sí, bueno, hoy día como que los temas que justo hemos conversado hoy día no hemos estado como muy en onda positiva, porque justamente los que hemos estado tocando uno no puede adivinar, pero las condiciones que uno observa en el presente permiten anticipar o prever de algún modo que cualquiera sea el camino que en el caso de Venezuela tome el desarrollo de los acontecimientos de esta semana, no va a significar algo pacífico. Me parece a mí que Maduro se ve muy determinado. Creo que tener vecinos como lo que está ocurriendo ahora con la reforma constitucional de Nicaragua y Ortega, ¿no es cierto? Creo yo, y esta misma alianza con China, que no es un Estado al que particularmente le preocupe el etos democrático, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a pesar de que para el resto del mundo occidental, con presidencia del color político, digamos, o sea, izquierda, derecha, pero que los que creemos en la democracia representativa nos parece insólito, ¿no es cierto?, que Maduro se sienta seguro en su posición. Yo creo que es bastante certero advertir que él va a llegar hasta las últimas consecuencias con su decisión. No creo que la presencia bien intencionada del presidente, a mi juicio electo, hablemos del candidato, en Venezuela vaya a cambiar las cosas. Creo que es un caldo de cultivo para la represión. No estoy queriendo decir con eso que no sea una decisión valiente o necesaria que llegue, pero no veo que eso vaya a ser un punto de inflexión, a menos que hubiera una posibilidad que en ese sentido me declaro incompetente completamente y desconozco, pero que tampoco me permite, creo que tampoco es posible advertirlo de lo que uno lee, de que el ejército o que algunas ramas del ejército tuvieran una actitud distinta ante la llegada de este presidente que buena parte de los venezolanos consideran que fue el presidente electo, digamos. Así que no sé, es un panorama incierto, insegura, no pacífico, y me atrevo a decir que Maduro no va a ceder y que tiene, y reitero, apoyos importantes, ¿no es cierto? Sí, hay convocadas a manifestaciones no solamente en Venezuela, sino que en distintos países, entre ellos me imagino que el nuestro, ¿no?, donde hay una comunidad venezolana bien importante. Y ahí, Francis, bueno, preguntarte cómo lo ves desde el punto de vista más local. Sabemos que Edmundo González se reunió con el presidente argentino, también el de Uruguay. No sé si asumió el nuevo presidente, creo que todavía todavía está la calle Pou. Sí, por eso se reunió con la calle Pou. La calle Pou, exacto. Sí. Solamente con ellos. Se esperaba una visita a Chile, pero por temas de agenda, porque se generó ahí alguna especulación, por temas de agenda, como el presidente estaba en el Polo Sur, no se pudo concretar esta visita, sí hubo contacto, pero ahí te pregunto cómo lo ves desde el punto de vista, como decía, más local de Chile, porque la posición de Chile ha sido no reconocer el triunfo de Maduro, como, insisto, la mayoría de los países de la comunidad internacional, salvo algunas excepciones, que en su mayoría son gobiernos bastante autoritarios. Pero bueno, está la presión para que se reconozca al candidato Edmundo González como el presidente legítimo. Ya tuvimos una experiencia con Juan Guaidó, que la verdad fue un saludo a la bandera, ¿no?, porque en términos administrativos seguía funcionando el gobierno de Maduro. Pero quizás a que el presidente Boric tome un rol más activo respecto de esta situación en Venezuela, y esto es una
opinión personal, se consolida ya como una dictadura. O sea, no exhibió ninguna prueba de haber ganado esa elección, se robó la elección, fue un fraude, insisto, esta es mi interpretación, pero bueno, ¿qué rol ves tú que podría tomar el presidente Boric? ¿Cómo ves también ahí los apoyos que pueda tener también? Sabemos que Lula partió con un poco más tibio y ha sido más categórico, ¿no? O sea, se opuso al ingreso de Venezuela a los BRICS. Así es. ¿Cómo entró lo ves? Cuba y no entró Venezuela. Así es. Sí. ¿Cómo lo ves, Francis? Sí, bueno, yo diría que históricamente Chile, digamos, ha tenido una posición un poco más, por lo menos en esta speech diplomacy, en la diplomacia, el discurso tenía una postura bastante enérgica. Lo tuvo el expresidente Sebastián Piñera también con la creación de este Prosur, y lo que dice Rodríguez Elizondo es que de la región quien ha tenido discursivamente digamos, la visión más clara y sobre todo, digamos, que ha golpeado un poco más la mesa, ha sido Gabriel Boric, y eso lo ha ido aislando necesariamente del resto de la región con respecto a una postura más clara, por lo menos en los organismos internacionales o en los actos internacionales donde asistió el presidente. Entonces yo tengo la impresión de que digamos, yo no sabría desde la perspectiva de política exterior qué más podría hacer el presidente, simplemente obviamente no asistir, pero seguramente o tal vez mandar una carta digamos, de queja o simplemente, digamos, no aceptar embajador, entiendo que se retira el embajador de Venezuela, así que yo creo que, digamos, por lo menos el camino diplomático, desde la diplomacia del discurso se ha hecho. Ahora, una cosa, digamos, que uno visualiza es que en general la diáspora venezolana todavía tiene mucha esperanza de que ocurra, digamos, un milagro y que finalmente Maduro no asuma como presidente. Yo tengo la impresión de que eso no va a ocurrir. Y recuerdo, digamos, un poco puede que sea política de ficción, que cuando Clodomiro Almeida le dice a Salvador Allende, digamos, que cuide a los militares, ¿no? O que se relacione de manera más amorosa con los militares para digamos, prevenir cualquier situación de toma de poder. Es lo que ha hecho Maduro. Maduro, digamos, ha beneficiado de manera significativa, y Maduro tiene el poder porque tiene a los militares de su parte. Entonces, que un candidato opositor que en el fondo también es parte de la diáspora venezolana trate de entusiasmar, digamos, sin elementos concretos, sin beneficios concretos, yo creo que eso no es entendimiento del poder. Digamos, el poder se ejerce, digamos, desde la perspectiva también, no solamente el soft power, sino que desde la perspectiva del hard power. Entonces, yo tengo la impresión de que nos guste o no nos guste, digamos, Maduro asume el poder, a menos que ocurra, digamos, alguna intervención, que yo creo que eso no va a ocurrir, internacional, y que finalmente impida, en este caso, que asuma. Y desde esa perspectiva, la verdad es que como región tenemos poca instancia, las organizaciones internacionales como la OEA tienen poco poder efectivo en la toma de decisiones porque atenta contra la soberanía de los países. Entonces yo la verdad es que no veo mucha claridad. Sí seguir en una presión internacional que podría liderar Gabriel Boric y que en el fondo podría sellar esta política exterior que él ha ido desarrollando con carácter feminista, pero también con carácter hacia los derechos humanos. Me parece que sería interesante, digamos, y podría ser un buen legado de Gabriel Boric el generar una diplomacia y paradiplomacia más robusta en términos o en confrontación a Nicolás Maduro en Venezuela. Sí, creo que este es un buen ejemplo donde aparece la importancia de la diplomacia. La diplomacia con sus formas y con sus tiempos que están incomprendidas a veces, ¿no? A propósito del inconveniente que tuvimos hace un par de semanas entre Milei y Boric, que se alabó tanto a Boric, a Van Claveren por prudentes y se criticó tanto a Milei por arrebatado. Muchas veces en las coyunturas políticas se presiona a las diplomacias para que vayan más allá del tema cuando su sentido más profundo
es evitar los conflictos, no provocarlos, ¿no? A veces, inevitablemente, en la diplomacia se producen conflictos, pero en general su pulsión o su sentido y razón es evitarlos. Entonces, ahí está también el punto de la realpolitik que mencionaba Francis Fernanda, que es complejo, ¿no? O sea, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, hay un matiz entre no reconocer el resultado de la elección y reconocer a Edmundo González. Por sentido común, uno debería decir es lo mismo, pero diplomáticamente no es lo mismo, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, en general, los presidentes que han recibido a Edmundo González en estos días han sido presidentes más bien de derecha, ¿no? Por el lado de la izquierda, ¿qué se hace? Bueno, no se desconoce a Maduro, por ejemplo, lo que hace Colombia, México y Brasil, que igual van a enviar delegados, pero no van los presidentes. Entonces es una cosa rara, como que se respalda diplomáticamente, pero se le quita el piso político, ¿no? Y esas ambigüedades que para mucha gente enervan son cómo funcionan las relaciones internacionales. Ahí quería preguntarte cómo lo ves, porque seguramente, como el tema de Venezuela siempre es muy intenso en el debate político chileno, va a haber presiones para que el gobierno chileno asuma un protagonismo que no es que yo esté diciendo que no lo tiene que hacer por motivos éticos o lo que sea, pero no necesariamente le corresponde ir a la vanguardia de este tema. Bueno, ¿cómo lo ves, Fernanda? Bueno, en lo personal, creo que la posición que ha tenido el presidente Boric, sí, porque estamos en estos análisis de fin de año, Sí. entonces, empezando el año, entonces mucho cuál es el legado o no el legado, yo en realidad tengo una visión, ustedes lo saben, pero bastante crítica de este gobierno, pero cuando hay que destacar una luz de cosas que han sido positivas, me parece muy destacable la independencia que mostró el presidente respecto de su propia o miembros de su propia coalición para tener como una posición clara respecto de cuándo hay democracia y cuándo no la hay. Yo, más que un llamado o más que una conveniencia de que el gobierno chileno tome una posición, o sea, algún rol de liderazgo internacional respecto de Venezuela, creo que para la propia centroizquierda chilena y de rebote para todos los chilenos, es una oportunidad que el presidente reiterara su visión más clara, por ejemplo, a propósito de reconocer al nuevo presidente, porque lo que nos regala, lo voy a decir así, a los chilenos, es una izquierda que se plantea, que se presenta como sin duda, sin titubeo respecto de la democracia. Así como en su momento esto se cuestionó mucho respecto a las credenciales democráticas, ¿no es cierto?, de quienes habían desde la derecha apoyado, ¿no es cierto?, el gobierno militar. Yo creo que si bien esto es política exterior, me parece que el hecho de que él se haya desmarcado mucho antes que Lula, que Petro, etcétera, y haya tomado una posición autónoma con esta especie de arrojo que tiene el presidente, que a veces le juega muy en contra, pero que en este caso me parece que fue fiel a las convicciones que él dice sostener, es una oportunidad, más allá de la situación de Venezuela, no quiero sonar utilitaria, pero creo que respecto de las credenciales democráticas de algunos sectores de la izquierda dentro de la sociedad chilena, me parece que sería un gesto importante y quizá parte de lo que pudiera llamarse un legado valioso que pudiera rescatar después, si quisieran 4 años más, ¿no es cierto?, volver, o algo que sería muy destacable, yo creo, y que conciliaría de algún modo consenso social, que es tan importante, hemos estado hablando toda la mañana de eso, sería aquello, porque nosotros tenemos heridas en torno a ese debate como país, ¿no es cierto?, de las credenciales democráticas de un extremo y otro. No estoy comparando, no estoy equilibrando, pero sí diciendo que sería un gesto importante y relevante políticamente de cara a la ciudadanía en Chile, o sea, con un impacto interno importante, me parece. Bueno, como dijimos, el tema de las pensiones va a ser el tema de la semana a nivel internacional. Yo creo que este va a ser también un tema que va a marcar esta semana. Hay convocatorias, como decíamos, de manifestaciones. Edmundo González dijo que iba a llegar a Venezuela, fuera como fuera. Se le ve muy deteriorado físicamente a ese, sí, también bueno, es un además punto. tiene sus años. Sí. Vamos a ver también las repercusiones en Chile, ¿no? Esto igual de alguna manera va a sacar al pizarrón nuevamente a una parte de la izquierda, particularmente el PC. Creo que aquí sí esto se queda más circunscrito al Partido Comunista, que la semana pasada Lautaro Carmona planteó respecto de Nicaragua, que tienen una mirada distinta a la del gobierno. A propósito de las críticas que hizo el presidente Boric a Nicaragua, me imagino que en el caso de Venezuela va a revivir ciertas tensiones que son históricas, ¿no?, entre
las izquierdas. Son las 9:28, tenemos que ir ya cerrando este segmento de radioanálisis. Agradecemos a Fernanda García. Fernanda, como siempre, muchas gracias por acompañarnos este día lunes. Muchas gracias, Patricio, Montserrat. Un gusto, Francis. Que tenga buena semana. Igualmente, Francis, saludos para Antofagasta. Que tengan una estupenda semana, un buen inicio de año también. Vamos. Gracias, un placer. Sí, gracias, Francis, gracias, Fernanda. Vamos a ir un breve alto con Montserrat. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes y con una muy interesante entrevista.